Soy el pastor Juan José Gil. Hace un momento me preguntaba, pues una hermana, acerca de qué hay de la primera trompeta de Apocalipsis. Hay 7 trompetas en Apocalipsis, pero ¿han comenzado a sonar ya? Cada una de ellas anuncia algún tipo de desastre, algún tipo de catástrofe. ¿Estamos ya en ese periodo? Esta era la gran pregunta. ¿Han comenzado ya a darse estos acontecimientos? La primera trompeta dice que Juan, que estuvo viendo las visiones que están escritas o descritas en Apocalipsis, vio que venía fuego, llovía fuego del cielo, y que ese fuego alcanzaba a 1/3 de todos los árboles de la tierra y a toda la hierba verde. El fuego se mezcló con granizo, seguramente con azufre, como indicándonos que era una guerra. Bueno, por lo menos eso así lo interpretamos. Yo siempre lo vi ligada la primera trompeta a una guerra, pero hay distintas interpretaciones. Es importante que entendamos que Apocalipsis es un libro bastante abierto en ese sentido. Se puede interpretar de una forma u otra. Se puede uno restringir a lo que sería, por ejemplo, en este caso, indicaciones de una guerra nuclear, supuesto que las cosas que describe se parecerían mucho a esa guerra. ¿Cómo va a llover del cielo fuego? ¿Cómo va a llover también mezclado con esos elementos como el hielo, como la sangre, nos dice? Llovía sangre, llovía hielo. Claro, esas son indicaciones para mí bastante claras de una explosión nuclear, ya que se corresponden con el efecto que haría una bomba nuclear si cayera a ras del suelo o incluso por encima del suelo. Arrancaría, absorbería todo lo que encontraría a su paso, según los megatones que tuviera, tendría un alcance mayor o menor. Podría alcanzar una gran área de una ciudad, por ejemplo, todo el núcleo central de esa ciudad, si es una de las bombas normales hoy, y podría absorber todo el centro de la ciudad, llevarlo hasta arriba en ese famoso que ya todos conocemos, que es el hongo nuclear, y después, por ese efecto térmico de contraste, crearía, al absorber también la temperatura, crearía lo que se conoce como el invierno nuclear. Más o menos funciona así. Entonces lo que se precipitara a la Tierra, porque claro, ese hongo sube, pero después baja, por el efecto simple de la gravedad. Cuando bajara, caería todo tipo de cosas, pero también estaría mezclado con sangre de las víctimas, con hielo, y seguramente otras muchas cosas. Pero bueno, eso es lo que nos describe Apocalipsis en la primera trompeta. El asunto es, si se refiere a una guerra nuclear, es obvio que aún no ha empezado. Tendríamos que esperar a que se diera el fenómeno, es decir, que esa guerra nuclear fuera un hecho. Si nos estamos acercando a eso, que es muy posible, bueno, ahí encontraríamos la explicación, pero claro, no podría ser solo una bomba. Sería una serie de bombas dispersándose por toda la Tierra, trayendo ese desastre, es decir, que se quemara 1/3 de los árboles y toda la hierba verde. La hierba verde puede desaparecer o quemarse también por el efecto de esas lluvias radiactivas. Eso sería una explicación. Ahora, otra explicación posible es que nos estuviera hablando acerca de la era nuclear. Una cosa es una guerra nuclear y otra cosa es la era nuclear. Y en la era nuclear ya estamos. Es debido a la era nuclear que fue posible destruir a Hiroshima y Nagasaki, como sabemos, por una serie, mejor dicho, 2 explosiones, una en cada ciudad, que, bueno, debido a eso sabemos
a ciencia cierta cuál es el efecto que se produce con una explosión de ese tipo. Si se trata de la era nuclear, ya está aquí. Si la primera trompeta es un hecho bélico, un acto de guerra único, o si más bien representa al periodo desde que se inventó la guerra atómica o la explosión nuclear, y de hecho mencionamos a Hiroshima y Nagasaki, si ahí se hubiera dado el comienzo, el inicio de esa era, y es muy posible que así lo sea, y se refiere a eso Apocalipsis, entonces la primera trompeta ya habría sonado, o estaría sonando, porque la amenaza aún persiste, y aún, ya que se trataría de un periodo más largo, aún tendrían que venir los otros acontecimientos, como es una guerra de mayores proporciones y no solamente un ataque nuclear. Digo esto porque Apocalipsis es un libro bastante abierto en este sentido. Podríamos interpretarlo de una manera o de otra, hasta que no acabe el periodo de las trompetas, porque claro, luego tenemos la segunda, y la tercera, y la cuarta. ¿Y cómo las vamos a ver o interpretar? Bueno, eso depende mucho de nuestra capacidad de discernimiento, de observación, etc. Pero no nos podemos quedar atrapados en una discusión sobre si sí o si no, si ya ha empezado o hay que esperar. No nos conviene, porque ya que Apocalipsis es un libro tan abierto y se puede dar lugar a muchas interpretaciones, tengamos cuidado, no sea que mientras discutimos, mientras convertimos esto en un tema teológico para resolver, el enemigo siga avanzando y nos sorprenda. Y mientras pensamos que no podemos llegar hasta ese punto, la humanidad no puede llegar hasta la marca de la bestia, sencillamente porque tendría que sonar las trompetas o tendrían que darse algunos ciertos fenómenos, pero no tenemos a ciencia cierta la seguridad de que nuestra interpretación sea la correcta. Y si nos descuidamos en ese sentido, nos podemos encontrar con sorpresas muy desagradables, como por ejemplo que la serpiente ya se está haciendo de las naciones, está logrando unificarlas para darle el poder a ella, el poder a la serpiente. Y cuando hablo de la serpiente, hablo de aquellas instituciones que enarbolan su bandera. Las instituciones dependientes de la serpiente pretenden tomar el control del mundo. Y si lo toman, como ya hemos visto que pueden hacer, si lo toman, podríamos estar abocados en muy poco tiempo, no solo a la primera o la segunda o la tercera trompeta, no solamente a una serie de fenómenos que nos hagan pensar que estemos más o menos en ese periodo, sino que estemos llegando al final de todo. ¿Qué nos habremos perdido? Pues seguramente una observación más abierta de los acontecimientos. Es muy posible que pasen delante de nuestros ojos sin darnos cuenta cosas que podrían caber en una interpretación de qué son las trompetas, qué son los sellos, qué son las copas. Las descripciones de Apocalipsis son muy escuetas, mucho contenido en muy pocas palabras. Eso da paso a una serie de interpretaciones variadas. No perdamos de vista lo que esté pasando delante de nosotros y sobre todo no tratemos de ponerle un orden muy estricto. Pensemos que el enemigo puede estar avanzando, la serpiente puede estar en este momento tomando el control de toda la situación para llevarnos a un desenlace final terrible. Y es muy posible que esperando una cosa,
nos veamos apresados en un callejón sin salida. Así que cuando los hermanos, los intérpretes de la palabra, o como queramos llamarle, vienen a advertirnos y decirnos que tengamos cuidado porque la marca está en operación, que tengamos cuidado porque ya estamos expuestos a todas esas cosas escritas y es posible, muy posible, que estemos metidos en el ajo. Cuando nos vienen a advertir, no nos ceguemos pensando, no, primero tiene que pasar esto, aquello, lo otro. Estemos abiertos, especialmente los ojos abiertos, los oídos también, el entendimiento y el discernimiento más abiertos aún, no sea que mientras nosotros discutimos si la serpiente ya está aquí tomando el control para ese gobierno mundial y arrastrando o con la posibilidad de arrastrar a la humanidad al peor desenlace de la historia, mientras nosotros discutimos, la serpiente ya haya tomado el control. No dejemos que eso nos pase, porque es importantísimo que sepamos por dónde va esa serpiente, cuál es la amenaza que trae a la humanidad o que está trayendo a la humanidad y qué deberíamos de hacer precisamente para que no se apodere de nosotros, ni de nuestro cuerpo, ni de nuestra mente, ni de nuestra alma, que de ninguna manera nos arrastre hacia la destrucción. Que el Señor os bendiga.